¿Qué tal, mutantes? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Mutación. Siempre he creído que para un cambio, para una transformación interna, es necesario encontrar como que ese lineamiento para poder definir tu camino o definir tu meta hacia dónde vas. Pueda que hoy estés pasando una situación complicada, perdiste tu familia, negocios, lo que sea, pero creo que ese camino, descubrir ese camino, es súper importante. Y para eso, para poder definir eso, hoy tengo un invitado muy especial, un empresario muy exitoso, petenero, escritor, que aquí tengo su libro que me tiene muy impresionado. Voy por la página 39. Altruista. Está pues promoviendo muchos proyectos para el departamento de Petén. Y pues Luis Pedro, bienvenido aquí al podcast y agradecerte de corazón por aceptar la invitación. Milton, buena onda. No, para vos y para toda la audiencia, un gusto estar aquí contigo. Verdaderamente me siento muy honrado y muy contento de compartir este espacio. Gracias, Luis Pedro. Gracias por recibirnos aquí en la Casona del Lago. Un espacio que pues ya lo tengo, que he venido varias veces, que estábamos platicando, que estoy en el tema de San Benito y pues acá nos reunimos con amigos y es un espacio que a mí, por cierto, me encanta. O sea, un desayuno acá lo disfrutas porque estás desayunando y estás viendo el lago y es aquella inspiración que se te viene mientras estás consumiendo tus alimentos. Sí, la otra semana se cumplen 21 años del hotel. 21 años. Se hizo en el 2005. Ok. Entonces ya han sido 21 años desde que se formó. Ok. ¿Verdad? Mucha historia. Mucha historia. Muchos cambios, eventos, muchas cosas que se han vivido, porque un hotel es un elemento vivo. Vienen turistas, está todo el tiempo ocurriendo cosas. Un negocio muy bonito, muy interesante, muy apasionante poder servirle a todas las personas que vienen a visitar Petén y al menos poder incidir en el descanso de ellos. Esa es nuestra misión, ser anfitriones de Petén. Excelente. Porque un turista a veces viene cansado de Tikal y viene, por ejemplo, con 10 horas de desvelo de vuelos, viene desde San Pedro Belice o viene desde Chetumal, no han dormido bien en el camino y tienes la responsabilidad de darles un descanso a esas personas y qué mejor que sea aquí en Petén. Entonces, bajo ese esquema, nosotros no tenemos aquí colaboradores más importantes que otros. Todos están cumpliendo una misión que es darle un sano descanso a ese huésped. Desde las personas que hacen limpieza, desde las personas que hacen las camas, la que hace la almohada tiene una gran responsabilidad, las que preparan los alimentos. Todos formamos un equipo y un ecosistema para poder atender a esos extranjeros que vienen a visitar nuestra tierra. Okay. Y eso nos da una misión importante de vida que es atenderlos aquí en nuestra tierra y ser los mejores anfitriones de Petén. Qué excelente. Pero tengo que preguntarte, al final yo creo que lo tienes muy definido, muy claro el hecho de el propósito de no solo ofrecer un servicio, sino que literalmente cumplir la palabra servir. Y cumplir un propósito, pero te tengo que preguntar, o sea, ¿cómo llegaste a ese tipo de pensamiento y cómo lograste transmitírselo a la gente? Porque creo que es un reto también el hecho de poderle transmitir, porque tú como líder lo puedes tener claro, pero ¿cómo lo transmites hacia ellos? Y ahí quiero amarrar la parte del tema de la búsqueda del propósito, ¿verdad? Pero me gustaría que me digas eso. ¿Para ti representó un reto? Sí, para mí fue relativamente fácil porque yo crecí en una familia hotelera. Verá, mi abuelito Pedro Castellanos López, que en paz descanse, formó el primer hotel de baño privado aquí en el departamento de Petén. En 1963, el Hotel Petén. En aquella época, una habitación, me comentaba él, valía $1 quetzal. Era cuando creo que el quetzal y el dólar tenían el mismo valor, ¿verdad? Tenían la misma paridad. Y eso te valía una hamaca o un pedazo de petate en el suelo.
Y ese emprendimiento se hizo por cuestiones de que vino un español aquí y le dijo, mira Pedrito, en esa habitación que tenés ahí extra, ¿por qué no pones a alguien a dormir y puedes cobrar pues esa noche? Y luego esa noche redundó en que había necesidad para otra habitación y así poquito a poco comenzó él a formar un hotel. No fue desde cero, al final fueron, ¿cuántos? Ya llevamos más de 60 años en esta actividad empresarial, que yo ya voy en la tercera generación. Entonces eso es un mensaje para la audiencia, las cosas toman tiempo. Son 60 años que parecieran pocos, pero es una vida completa. Y nosotros empezamos en esta actividad con mi hermano, porque los dos colaboramos aquí en la empresa familiar. Desde que tenemos 4 años, 5 años, nuestro juego fue en las habitaciones de los hoteles, jugábamos fútbol en las recepciones. Este hotel no existía, vivíamos dentro de un hotel, comíamos en la cocina, o sea, siempre fue parte de nuestra esencia de infancia estar al lado de los turistas. Y eso genera en nosotros, quienes nos dedicamos a esta linda actividad, una sensación de hospitalidad y de atender a las personas que nos visitan. Eso es algo que se va aprendiendo desde chiquito, que se puede aprender a lo largo del camino, todas esas personas que tengan esa noble intención de servir a los demás. Y nosotros lo encontramos en esta actividad turística. Eso no quiere decir de que no lo puedas hacer en cualquier otra actividad profesional. Claro. El hecho de servir con tu negocio a una necesidad de mercado es el propósito. Y si lo haces bien, pues puedes encontrar esa actividad. El reto de la vida es de que esa actividad profesional que tú hagas te apasione y te guste. Entonces ya no se vuelve trabajo, se vuelve diversión. Pero yo creo que es importante recalcar ahí porque decir, que te apasione y que te guste, pero cómo hacer que, digamos, que realmente te apasione. Creo que detrás de eso hay como que ciertas decisiones que hay que tomar, ¿no? Claro. Por el hecho de decir, bueno, voy a poner este negocio. Digamos, yo lo identifico, ¿no? O sea, me imagino aquel niño, mientras me cuentas, estoy pensando, aquel niño jugando fútbol, en la recepción, bueno, tengo hambre, voy a la cocina, le digo al cocinero, mira, tengo hambre, bueno, espero, ¿qué quieres comer, no? Ves que vienen los turistas y tal vez no estás consciente, digamos, a los 5 o 6 años de realmente dónde estás, pero indirectamente ya te vas enamorando. Correcto. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa con alguien que pone, digamos, un negocio, como en este caso Ramón, que acaba de poner su negocio? ¿Cómo enamorarse, según tu criterio? Mira, eso es el reto de ser empresario. No hay una respuesta tan fácil para abordar esa situación. Yo partiría más, ¿por qué quieres ser empresario? ¿Verdad? Y como hablábamos de los cimientos hace rato, dice la literatura que hay 3 tipos de empresario. Está el empresario artesano, que es el empresario como Steve Jobs, digamos que su fascinación fue encontrar un dispositivo y su rollo era meterse en la artesanía de elaborar un iPhone. Eso era su engace, digamos, su rollo de él. Ese es el empresario artesano. Ese empresario no cuenta regularmente con las habilidades financieras, numéricas, para poder escalar el negocio. Ese empresario lo que necesita es asociarse con alguien que sí sepa un poquito más de liderazgo y de gestión. Porque como su rollo es muy artístico, tiene muy flacas las otras áreas. Entonces es conveniente que él se alinee a un perfil de socio o persona que le apoye en eso donde él se encuentra muy débil. Eso pasa con los artistas mucho. Ellos, si les das dinero, no lo van a saber manejar, se les diluye como el agua. Luego hay otro empresario que se llama el peleador de la libertad. El peleador de la libertad lo que quiere es independizarse financieramente. O sea, no quiere tener jefe, no le gusta cumplir un horario, no le gusta tener la autoridad de alguien. Entonces, esa persona lo hace por el simple y sencillo hecho de que lo que está buscando es de que su empresa le pague su costo de vida. ¿Verdad? No necesariamente su intención de volverse empresario es escalar su empresa y llevarla a China. No, él lo que quiere es que si él
tiene un gasto mensual de 5,000 quetzales, forme un negocio que le pueda cubrir esos 5,000 quetzales. Y una vez lo cumple, ahí puede darse él por satisfecho. Servido. Esa persona, lo conveniente es de que si tenemos 5 etapas de la empresarialidad, se quede en la etapa número 2, que es hasta 15 empleados. Ahí la pare. Porque si sigue, va a tronar. Porque ya para llegar a la siguiente etapa de 2 a 5 se requieren otras habilidades. Y si no las pule o no está dispuesto él a sacrificarse en eso que implica crecer, se va a parar desgastando y va a parar posiblemente regresando a la etapa número 2 y ahí se quedará. Y luego viene el escalador de montaña. El escalador de montaña es esa persona que va a muerte, que no tiene límites y no lo hace por dinero, lo hace por impacto. O sea, esa gente va, pero tiene que, o sea, es un tema ya de personalidad. Bel Everest lo tiene que pelear, o sea, no puede vivir con el hecho de quedarse en el base camp. Ve la cumbre y dice, yo tengo que ir por esa cumbre. Así me muero en el camino, no me importa. Entonces, primero uno tiene que identificar qué tipo de empresario es. Y después, en base a un estudio del mercado, identificar qué te gusta y qué producto podrías hacer para poder atender a ese mercado, ¿verdad? Determinas, por ejemplo, si lo que a ti te gusta es el desarrollo de tecnología, identificas cuántos posibles clientes pues, podrías tener en ese universo de mercado y ahí te enfocas. Entonces das un poquito de sensación de qué empresario eres, qué es lo que te gusta y cuántos te van a comprar. Ahí ya tienes los 3 elementos para que tu emprendimiento funcione. Pero a veces no hacemos como que todo el engranaje de piezas y solo nos tiramos al agua por tirarnos, sin haber hecho un pequeño ejercicio de introspección interna para ver si vale la pena tirarte al agua. Del 100% de empresarios, del 100% de personas económicamente activas, ¿cuánto dirías tú que es la cantidad que le corresponde en porcentaje al emprendedor empresario? No me atrevería a dar un número. La estadística dice que es un 2%. 2%. Es una nada. Y ponerle que en Guatemala, porque vivimos un poquito en un país con condiciones de informalidad, donde a veces pues la misma informalidad, ponerle que sea un 10. En Estados Unidos es un 2. O sea, que aquí es menos. 2 de independencia financiera que tienen un negocio propio. Pero ponerle que aquí en Guate, por consecuencia de la economía informal, tengamos 10%. O sea, quiere decir de que emprendedor es 1 de cada 10. 1 de cada 10. Por eso es de que es una verdad muy compleja, pero es una realidad de que ser empresario no es para todos. Requiere un montón de esfuerzo, un montón de habilidades adquiridas, un montón de preparación, porque a veces lo que ganas posiblemente en independencia financiera la pierdes en tranquilidad mental. Por eso hay un costo. Hemos hecho un esfuerzo empresarial importante por intentar sensibilizar a las personas y que no tiranicen al empresario. Porque el empresario normalmente ha sido visto como el tirano, como el dinosaurio, como el explotador, como la persona, el rico, el que solo vive ahí en su cumbre y todo eso. Y eso no es verdad. No se sabe a veces el precio que paga el empresario por ocupar la posición que ocupa. Y esa posición que ocupa, que es 1 de cada 10, está manteniendo el esfuerzo económico de una nación, que son los impuestos, que compensa en parte los ingresos del complemento de la sociedad. Eso no quiere decir de que sea mejor o peor. Él está cumpliendo un rol, que es un rol de distribución de riqueza a través de sus habilidades empresariales. Y se
paga en consecuencia. Digamos, es un convenio. A mí me gusta este amigo que lo dice porque tampoco uno está en superioridad. El trabajo que uno recibe de las personas se combina y ambos ganan. Uh-huh. Uno cumple un rol de dirección y el otro cumple un rol de trabajo. Los dos ganan. Gana tanto el empleado como el empleador. Pero tiranizan mucho al emprendedor. Al empresario. Al empresario. Emprendedor, empresario. Okay. Y yo siento que no se vale, pues, porque a veces no saben lo que uno le toca vivir. Sí, yo siento que es un tema de desinformación y un poco... como un poco de empatía también. El hecho de conocer realmente todo lo que hay detrás de ser empresario, de ser emprendedor. O sea, yo, mi empresa, por ejemplo, tengo 6 empleados y comprendo mucho esa parte. Me considero un soñador, tengo una meta clara, una visión hacia dónde quiero ir. Y ahorita que dices que estabas definiendo los tipos de empresarios, creo que me hacen realmente, a mí me da una dirección. A mí me da... ¿Con cuál te identificas tú? Yo siento que soy muy de los que retan y digo, o sea, lo tengo que conseguir. Y, el escalador de montaña. Sí, a como de lugar, o sea, tengo que lograrlo. Y obviamente detrás de todo esto sé que me tengo que preparar. Y creo que una de las razones de hacer este podcast es conocer mucho tu forma de pensar, porque creo que tú manejas, me acabas de decir que tienes 200 colaboradores, entonces considero que yo soy un mutante constantemente, ¿no? O sea, yo sí siempre he creído que uno tiene que evolucionar. Y yo le digo a mis amigos, ok, tienes un negocio, pero lo primero que le tienes que poner, aunque seas una persona, seas solo tú, le tienes que poner una visión hacia dónde quieres ir. Y para poder definir esa visión, tienes que cambiar tu forma de pensar, de cómo lo ves, creer que es posible lograrlo. Estaba leyendo ese libro de ¿Por qué los ricos se hacen más ricos?, de Robert Kiyosaki, y él habla mucho de la inteligencia espiritual, que es creer que tú puedes lograrlo. Sí. Entonces, obviamente hay mucho conocimiento que hay que prepararse, ¿no? De mucho conocimiento teórico, de técnicas, de conceptos, economía, educación financiera, pero primero lo tienes que creer. Claro. Y esa creencia te hace moverte. Entonces, para mí, yo me considero como el escalador de montaña. Digo, no, yo sé que lo voy a lograr así. Aquí tengo un grupo de amigos que me dicen, estás loco. Sí, pero es mi locura y en mi locura lo voy a lograr. ¿Va? Parte de ese 2%, uh-huh, que es quien se dedica a la independencia financiera o al emprendimiento, uh-huh, empresarialidad, lo que los diferencia del otro 98% restante, uh-huh, es eso que justamente mencionaste. Vivimos por diseño, uh-huh, de humano con miedo. Okay. Porque vivimos bajo un estado de supervivencia. El cerebro está diseñado para sobrevivir. Uh-huh. Esa es su razón de existir en parte. Okay. Entonces, el mecanismo que opera él es una operación desde la lógica de sobrevivir. Uh-huh. Todo aquello que no vaya en línea con la supervivencia, el mismo cerebro genera como alertas. El emprendimiento es un salto al vacío que va en contra del sentido de supervivencia, porque te vas a poner en una situación incierta. Uh-huh. Lo más cómodo es quedarte trabajando o siendo empleado. Sí, recibo mi salario y aquí estoy bien. ¿Por qué? Porque si me tiro al agua es tan incierto eso que voy a atravesar, uh-huh, porque no sé cómo me va a ir, voy a atravesar una de problemas. Por ejemplo, este hotel ahorita se está inundando y bueno, y tenés que ver qué estás haciendo, porque el agua pues puede que sea una amenaza, por decirte algo, no quiere decir que esté ocurriendo, pero que ya comienzas, uh-huh, a imaginarlo. La planta eléctrica se pudo haber dañado, son inversiones pues que a veces te toca que afrontar, que no las tienes mapeadas y te agarren en un momento de iliquidez financiera porque de repente compraste otro equipo. Uh-huh. Todo eso incierto del camino es lo que a veces a la gente no le da pues digamos el sentido de supervivencia del cerebro de tirarse al agua. Uh-huh. Entonces, conectando esto a lo que tú decías, el primer hecho que uno tiene que hacer es hacer ese desbloqueo. Uh-huh. Y decir, yo confío en mis capacidades, uh-huh, confío en el proceso, confío en Dios y lo voy a hacer con todo y miedo.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, el cerebro una vez recibe la instrucción de que lo vas a hacer aún con todo y miedo porque tu mente ya giró la instrucción y ya giró la orden, el cerebro comienza a procesar diferente. Ya comienza a hacer la supervivencia desde el nuevo escenario. Entonces ahora ya dice, ¿cómo lo voy a hacer? Ya empieza a buscar las respuestas. Ya empieza a buscar las respuestas. Entonces, pasas el bloqueo y ya es, bueno, lo voy a hacer con A, B, C, D, E. Entonces, ¿quién es más exitoso en la vida? Es quien supera más ciclos del miedo. Con cada bloqueo, porque dice, yo opero desde mi estado de supervivencia. Y el estado de supervivencia constantemente es el que me detiene. Pero si lo supero con todo y miedo, ¡pum!, paso a otro estado. Y si lo hago muy rápido, supero muchos ciclos del miedo. Me equivoco cada vez más rápido y como me equivoco más rápido, traigo el aprendizaje a tiempo presente. Entonces voy sumamente acelerado y comienzo a avanzar a pasos agigantados, porque todos los errores que estoy cometiendo los estoy aprendiendo y capitalizando en nuevos aprendizajes. Entonces, cuando sientes, vas súper adelantado, pero es cambiar solo únicamente el chip o la programación cerebral de vencer los ciclos del miedo. ¿Y consideras que todo esto tiene un tema de cultura, de educación? Sí. Por ejemplo, en el libro... Sí, dale. Quiero ir a ti, de tu vida. O sea, regreso, digamos, a aquel niño que anda corriendo, que anda ahí en las habitaciones viendo a los turistas. Pero, ¿qué tipo de conversación tenías tú? ¿O qué tipo de información escuchabas? Quiero que vayas a la edad donde puedas recordar, digamos, qué conversaciones escuchabas de tu abuelo, de tu papá y todo eso. Mira, eso es muy interesante y eso creo que es algo que los papás deben de hacer, es generar sentimientos de grandeza en sus hijos. Ok. Porque mi papá siempre desde pequeño me dijo, mi hijo, tú estás destinado a ser grande. Ok. Y te va generando sentimientos de grandeza y te va generando desde chiquito la intención de pelear por algo. Porque uno se la tiene que creer, pues esto no es un acto de arrogancia, es también de más allá de eso, de confianza propia. Si uno no cree en uno mismo, ¿quién va a creer por ti? Tú no puedes creer por mí, pues. O sea, no. Eso, el que tiene que creer en uno es uno. Yo no he visto a Cristiano Ronaldo que él vaya ahí a tirar un penal así, todo a Messi, chico palao, a Messi, así. ¿Será que lo voy a meter? ¿Será que la voy a lograr? Esa gente agarra el balón y va, y si la falla, pues la falló. Pero la creencia está. Confianza en el hijo, decirle, mijo, mira, aquí está el aprendizaje, confía en ti mismo. Yo recuerdo que mi papá, cuando teníamos, creo que fue 27 o 28 años, nos dijo, mira muchacho, ya estoy en otra etapa, pues aquí hay una actividad económica que a mí en realidad ya no me llama la atención, que era el desarrollo de bienes raíces. Okay. En Antigua, que ese es un emprendimiento personal que fue el que me hizo crecer a mí. Este es un negocio familiar que respeto, quiero mucho, pero que ya vino en parte heredado por mis papás, quienes en realidad fueron ellos los que picaron piedra. Yo pues solo he cumplido un ciclo de un negocio familiar ya posicionado, no me puedo atribuir yo ese mérito. Claro. Ahorita pues viene un poco más el mérito de poder sostener y multiplicar una base que ya, gracias a Dios, puedo recibir. Que también es un reto. Que también es un reto, porque así como lo puedes multiplicar, pues también lo puedes... Pero entiendo el factor de que ya la tienes un poquito más fácil. Claro. Eso no es culpa, digamos, de nadie, solo es un tema de años acumulados, que viene desde el 60, que mi abuelito era pescador, lo trasladó ese sentimiento a los hijos y los hijos lo trasladaron a la siguiente generación y esos 60 años acumulados, pues gracias a Dios es lo que ahorita estamos ya comenzando a capitalizar y a recibir. Pero en ese negocio que lo empezamos desde cero, que ahí sí en realidad fue un esfuerzo personal, no fue un esfuerzo que yo haya recibido la tutela de mis padres, fue, por eso te digo, lo puedo hablar con propiedad, fue emprender. Y superar los ciclos del miedo.
tirarte al agua y confiar. Y eso fue un parte por la confianza que me dieron mis papás. Claro. De decirte, eso es un mensaje a la audiencia. Confíen en sus hijos y déjenlos volar. Esas conversaciones en casa tienen que ser así. Y hacer mucho ejercicio de validación. Yo tengo 2 hijas. Ok. Y yo cuando estoy con ellas, yo las valido mucho constantemente. Porque a veces los papás en la etapa temprana de los hijos, de 0 a 10 años, cuando ellos están programando su maquinita mental y generando su estado de supervivencia, si tú eres alguien hábil, las comienzas a empoderar. Pero a veces los papás le dicen, mi hijo, tú no servís para nada, mira las notas que tenés, mejor andate, saliste igual a tu no sé qué, y le comienzan a desvalidar. Hay que saber llevar a la... Yo las abrazo, le digo, mi princesa, tú vales mucho, tú eres una persona de bien, estás destinada a cosas grandes, y el niño lo comienza como a procesar en positivismo. Los padres tenemos ese gran reto de validar a los hijos y de hacerlos a ellos sentir. Creo que desde ahí se está construyendo, o sea, un empresario. Sí. O sea, desde ese momento, o tal vez dándole las herramientas cuando le toque que romper esos ciclos del miedo. Sí, correcto. Y nuevamente, yo no creo que un empresario sea más ni menos, solo ocupas un rol en la sociedad. Creo que así como tan bueno es un maestro, como tan bueno es un sacerdote, Claro. un pastor, un abogado, un arquitecto, un emprendedor, todos somos iguales ante las leyes de Dios. Aquí no hay persona más importante. Lo único es de que el empresario tal vez sea visto por cultura de el Netflix y todo eso como aquella figura súper exitosa y que es el modelo a querer alcanzar, y eso es mentira. O sea, es una mentira cultural. Okay. Sos uno más del engranaje de la sociedad, tan necesario como lo es cualquier otra profesión. Claro. O sea, todos somos ante los ojos de Dios iguales, y cada uno ocupa un rol diferente. O sea, no veo yo que ser empresario sea el fin. Solo es un medio para alcanzar un fin, ¿va? Que a veces lo convertimos en el fin, y ahí siento yo que es mucho el error de esta humanidad. Lo ponemos como el propósito. Sí, y el propósito es ser feliz. Ok. Porque yo te digo, he llegado a la reflexión, a mí la felicidad no me la da ser empresario. Eso es un mito. Claro, me disfruto mi trabajo, pero es el vehículo que yo tengo para desarrollarme profesionalmente. Pero a mí lo que me hace ser feliz es mi familia. Yo creo que tal vez tendríamos que definir que, para empezar, para ti, ¿qué es la felicidad? Claro. La felicidad yo pienso que es un cúmulo, ¿verdad? De situaciones que no necesariamente el dinero compra. Ok. La familia, la salud. Hoy, por ejemplo, fuimos a caminar a Tayasal con unos amigos que trajimos de Guatemala. Caminamos todas las calles de ¿qué te diría yo? De ahí, de los senderos y los puentes, y bajamos al Chechenal y la pasamos, mira, fuimos en lancha. Ese acto para mí tiene más felicidad que ponerte un Rolex, o sea, una pieza que al final ¿de qué sirve un pedazo de metal? Pues, o sea, nos han vendido de que tener eso es la felicidad, y eso un día te lo quitas, lo tiras, y la verdadera felicidad es la vida. Pero o también... sea, no, claro, el dinero es un vehículo. Claro. Es un vehículo para vivir más cómodo. Porque no tienes que tener digamos, la incertidumbre constante de que vas a tener que alimentarte. Yo lo entiendo, es importante desde ese sentido. Claro. Pero una vez alcanzas cierta independencia financiera, todo lo que hagas de ahí para arriba ya no te llena de felicidad. Que ese número normalmente no es tan grande. Ok. Dice la estadística de que el 1% de la gente más rica del mundo, ¿cuánto crees que es? ¿Cuánto creo que es? O sea, el 1% de la gente más rica del mundo. O sea, ¿cuánto crees que gana al año?
Bueno, no sé, pero me rijo por el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que dice que el 95% del dinero solo se reparte entre el 5% de las personas más ricas del mundo. Sí, que digamos es... Pero el 1% que digamos, si hay 8,000 millones de personas en el mundo, ese 1% que vendrían siendo, ¿cuánto? 80 millones, un poquito, no, 800 millones de personas. O no, serían, ¿qué? 80 millones de personas, que son un poquito de la... La cuestión es de que el dato dice de que el 1% de las personas más ricas del mundo ganan $30,000 al año. $30,000 al año. Que en realidad no es mucho. Pues hace la mate, o sea, si estás en ese... ¿Cuánto? 80 millones serían. 80,000, ¿no? 80,000 personas, 80,000. De 8 millones de personas. O sea, toda aquella persona que gane más de 18,000 quetzales al año, al mes, está en el 1% de los más ricos del mundo. Y luego decís que sos pobre. Es una cantidad importante de dinero. Pero no estamos hablando que sean 100 millones de quetzales, pues. Toda aquella persona que combinado los ingresos familiares genera 18,000 quetzales al mes, ya te es el 1% más rico del mundo. O sea que la pobreza es... La mayoría de la gente ganará 5,000, 6,000, 2,000, 1,000. Entonces estamos como que en una carrera hacia dónde. Y a veces no te das cuenta de que ya con lo que cuentas de salud, de paz, de tranquilidad, ya estás a veces en el 1% más millonario del mundo. O sea, ya fuiste bendecido. Y estás a veces buscando por el camino incorrecto. Ok. Claro, es una cantidad importante, porque yo entiendo en las condiciones de aquí de Petén, por darte un dato, y eso es parte de lo que nos mueve a nosotros como emprendedores que estamos intentando transformar esto. En Petén, un estudio refleja de que la mayoría de las personas aquí en el área central no superan un ingreso, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero era de 5,000 o 6,000 quetzales como ingresos familiares al mes. En realidad no es mucho. No. Como ingresos como grupo familiar. Estamos hablando aquí del área central, 5,000, 6,000 quetzales al mes. Entonces, cuando este ejercicio, porque cuando uno va a desarrollar real estate, cuando uno va a desarrollar un producto inmobiliario, lo que haces es de que empezás en una fórmula inversa. Primero medís cuánto gana la gente y luego calculás cuánto sería la cuota que esas personas podían abonar a una letra de banco. Luego haces el escenario inverso y eso te va a dar el monto sobre el cual tú podrías vender una casa. Ok. El ejercicio salió de que una casa aquí en Petén, para que la lograra consumir el mercado rápido, porque a veces lo que uno hace es de que uno sale con un producto desfasado. O sea, salís con cosas de que de repente no hay mercado para que tu producto se compre. Entonces, lo más sano hacer en el punto de vista del bien raíz o de los bienes raíces, primero haces una medición cuánto gana la gente, las colocas por distintos rangos, miras dónde está el grosor, miras en dónde está tu público objetivo y en base a eso generas un producto inmobiliario para que sea comprado. Así es como debería de hacerse. Okay. No empezar a la inversa, que a veces tengo un terreno y ahora ¿qué hago? No, esa no es la forma correcta de hacerlo. En el ejercicio salió de que sería aquí comprable, digamos, una casa que no superara los 250,000 quetzales. Porque solo había una porción que podía pagar esa cantidad. Esa cantidad. Y cuando tú miras cómo hacer para llegar a 250,000 quetzales en una casa, estaba muy jalada esa tesis. Porque tenía que ser un terreno muy barato. Los metros de la casa lo tenías que hacer muy pequeño. De repente el estudio de mercado tuvo algún desfase, pero ponerle que hayan sido un poquito más, poquito menos. El punto de esto no es tanto el producto, sino que hay en Petén una necesidad de generar riqueza.
porque todavía no hay tanta riqueza repartida en el tejido social. Ok. Y cuando evidenciamos eso, nosotros con un grupo de colegas dijimos, no puede ser posible esto. Tenemos que hacer algo para atraer riqueza a Petén. Y por eso es la estrategia Petén es el futuro. Petén es el futuro es una estrategia que lo que viene a promover es el desarrollo de esta tierra y que más peteneros puedan acceder a la libertad financiera y que puedan ser felices. Siempre y cuando esa felicidad y esa economía que yo genuinamente quiero que todo el mundo se desarrolle. O sea, ¿por qué no queremos ver a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro colega prosperar económicamente como un vehículo para tener un poquito más de tranquilidad? Un hogar digno, un carro, una casa, porque el trabajo dignifica. Y si el talento que Dios humildemente nos dio es ser empresarios, pues ¿por qué no a través de nosotros y a través de nuestra talento poder influir para que más personas puedan generar trabajo y tener un ingreso? Okay. Por eso es noble el trabajo del empresario, porque está generando riqueza para todas las personas. Claro, hay empresarios malos que no pagan impuestos, que se aprovechan, pero no por unos pocos, pues se vale que nos metan a todos en el mismo costal. En el mismo costal o en el mismo canasto, ¿verdad? Porque claro, hay empresarios buenos que cumplen ese rol y no es por dinero, es por impacto. Por supuesto. Y esa es digamos, en mi caso, mi propósito. Mi propósito ya no es un propósito de querer multiplicar dinero o querer multiplicar bienes. Te digo, yo tampoco me mueve mucho la riqueza económica, ¿no? Y no quiere decir porque yo tenga, porque tampoco creas que uno llega a tener tanto, ¿no? Eso es un mito. A veces ven un bien de estos y dicen aquel debe de ser millonario y no. Lo que pasa es que fueron hechos hace muchos años y tal vez hacerlo ahora cuesta un poquito más, claro, pero tampoco es que uno lo tenga en la bolsa, pues. O sea, son cosas que tal vez ahí están a la vista, pero tampoco es que uno tenga tanto. Y te digo yo que tampoco es mi fin hacer dinero. Mi fin es generar un impacto para las personas. Y ese propósito genuino que tengo en el corazón, lo que quiero es compartirlo con la gente y que más peteneros se compenetren con la idea de Petén es el futuro, porque si nosotros colaboramos como hermanos y como paisanos y como equipo que deberíamos de ser todos los peteneros, podemos sacar este departamento adelante y cumplir el sueño de todas esas familias que de repente quieren una casa, quieren una moto o un colegio para sus hijos. Siempre y cuando, por supuesto, sea sostenible, ¿verdad? Porque tampoco es la idea de esto de venir a provocar aquí caos o que aquí venga industria fuerte, extractiva y se venga aquí a peinar la selva, porque a veces así se cree que es la que el desarrollo es así. Está visto de esa forma. Pero Luis, me encanta realmente porque, o sea, y era lo que hablábamos fuera de que estábamos grabando, ¿no? Que es cuando encuentras ese propósito, te das cuenta que en realidad el dinero viene y se convierte en una consecuencia de, claro, ¿no? Y creo que por ahí va la parte de que la gente a veces a los millonarios los miran como mezquinos, o sea, así como de, sí, es que los empresarios o esa gente tiene dinero y los miro fufurufos, sí, y todo ese rollo, pero yo pienso que va mucho al tema de que se enfocan mucho en la creación de riqueza, pero por ahí es donde va mi admiración hacia tu persona y te lo tengo que decir, es en el hecho de que a mí cuando escuché el término Petén es el futuro, fueron muchas preguntas que surgieron en mi cabeza y te las tengo que hacer hoy, porque hoy tengo la oportunidad de hacerlas, porque pues yo soy petenero, yo nací en Aldea del Caoba yendo para Tikal, o sea, 20 kilómetros creo que hay, o no sé, pero yo recuerdo que iba en bicicleta a Tikal. Hay 60 aquí a Tikal. ¿De qué Tikal? Sí, como 20 kilómetros está el Caoba. Entonces yo nací ahí con Doña Rosa, una comadrona, ni siquiera al hospital vino mi mamá, sino que ahí con una tijera o un cuchillo me cortaron el ombligo. Entonces cuando dices Petén es el futuro, yo creo que es algo que todos deberíamos de adoptar, ¿no? Pero cuando decimos futuro y tú hablas mucho de decir, bueno, yo creo que todos los peteneros tengan pues su casa, que tengan cierto estatus económico, porque pues como lo dijiste, ¿no?
para tener paz, tranquilidad, pues también hay que tener dinerito en la bolsa, porque si mi hijo se me enferma y no tengo para llevarlo al médico y me dan una receta y no tengo para comprarla, eso me genera mucha frustración, tristeza y dejo de ser feliz, y tal vez tengo aquí el lago y no me dan ni ganas de venir al lago porque estoy frustrado que mis hijos están enfermos, ¿no? Pero sí me gustaría que me desgloses o que desmenucemos realmente la frase ¿por qué Petén es el futuro? Y nosotros como peteneros, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, pues. O sea, ¿qué acciones yo debería tomar o cómo lo visualizas? Porque para hacer el futuro también hablamos de la gente, no solamente de los comercios que crezcan o que vengan mucho turista, sino que yo como petenero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que observar yo para poder verlo, no? Vamos a ir por partes. A ver. Uno, yo que vivo en la ciudad, me puedo dar cuenta del nivel de estrés que vive la gente en la ciudad. Okay. Y me puedo dar cuenta del nivel de enojo, del nivel de como de desesperación, de ansiedad que vive una buena parte del capitalino. Y eso lo he visto. También, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de visitar 80 países. Entonces lo he visto en ciudades, en metrópolis, Nueva York, Roma, en Madrid. Ahorita estuve en Tashkent, en Uzbekistán, estaba en Beijing, en la Ciudad de México y en un montón de países donde he visto el alto estrés que estas metrópolis tienen. Okay. Opuesto a lo que vivimos aquí, que es tranquilidad, que es paz, que es relax, que es una vida muy humana. No creas que esto es el estándar. El estándar es no saludar, ser pesado, ser frío, bocinar todo el tiempo, disculpa, mentar madres. Eso es a veces el estándar. Aquí es saludar, ser buena persona. O sea, esta es una verdadera calidad de vida. Tal vez con menos riqueza material, pero con más riqueza espiritual y emocional, porque aquí al final podremos tal vez no tener esos grandes bienes materiales, pero somos genuinamente felices. Entonces, más rico, dicen, no es quien más tiene, sino quien menos necesita para vivir. Entonces, cuando compara las dos realidades, es curioso que Petén tiene algo que no tiene el mundo. O que si lo tiene el mundo, lo tienen unas pocas partes del mundo. Que es esa paz, esa fluidez, esa sensación humana de ser cálidos. Aquí somos buena onda, mira, aquí hicimos amistad. Eso no es el estándar. ¿Por qué? Porque a veces las metrópolis traen un montón de ajetreo en el día a día. Desconfianza, maldad, astucia, que aquí no se siente tanto como a veces ocurre en estos lugares. Que no quiere decir que estos lugares sean malos o no, solo el mismo volumen poblacional crea místicas sociales diferentes. Cuando hablamos de que Petén es el futuro, es de que Petén cumple un rol, nuevamente en el rol que estábamos hablando, así como el empresario cumple un rol, Petén podría cumplir un rol de ser ese puente de sanación y de felicidad para todas las personas que vienen con depresión, con ansiedad y que necesiten llegar a sus países y necesiten regresar nutridos del alma. Ese es el futuro. Imagínate a alguien de Nueva York que viene y viene estresado que la bolsa de valores subió Microsoft, bajó Amazon y que la gran diabla viene a Petén y se da cuenta aquí con el lago y viajando por Tikal y por Tayasal, hace una ceremonia y aquí tiene un proceso de introspección y hace una reflexión y la paz y el silencio le genera un pensamiento y regresa lleno, conectado. Lleno. Eso puede ser el futuro. Y si nosotros los peteneros acá creamos productos que no sean contaminantes para el medio ambiente y generamos tampoco productos que sean muy masivos para que esta paz y esta tranquilidad se mantenga, podemos desarrollar algo que cumpla un rol en este mundo y en esta era de la ansiedad. Petén puede ser ese, porque aquí hay algo, aquí yo estoy seguro que aquí pasó algo. Por los mayas, hay mucha energía acá. Nosotros hoy que fuimos a Tayasal con estos amigos de la capital, esta gente regresó llena.
Y yo lo veo aquí con los huéspedes y lo veo con la gente, y ahí fue donde se nos vino la idea. Porque lo ves como la gente, aquí como que si fuera la carga del celular, conecta y se regresan felices. Distintos. Eso puede ser el futuro. Entonces, si uno dice, puede venir visitación extranjera, porque un visitante a la larga no impacta tan negativamente un destino en virtud de que no es una fábrica que genera humo y daña, digamos, tanto el ecosistema. Un visitante, si se controla la visitación extranjera, se genera un volumen de turistas prudente y preferiblemente de un poder adquisitivo un poquito más alto, se generan productos turísticos, servicios culturales aquí de un poquito más de valor, se trae turismo de alta calidad para que el turista que venga tenga un poquito más de poder adquisitivo, pueda gastar un poquito más y dejar toda esa derrama económica en todos los servicios que aquí él contratará, porque el turismo es noble. El turismo, digamos, aquí en un hotel no creas, si cobras 100 quetzales la noche, no creas que de esos 100, los 100 entran aquí a tu bolsa. Te queda un pedacito, porque una parte va al pago de toda la nómina, otro pago va a los proveedores, a los que cultivan tomate, a las que cultivan cebolla, otro al proveedor de carne. Y después de todos los descuentos, una parte es la que logras tú capturar. Entonces el turismo sí tiene esa virtud que deja sus beneficios en mucha gente, toca mucha economía. Entonces si generamos un volumen sano de turistas que puedan venir acá y regresar nutridos sin impactar negativamente el entorno y hacerlo de manera sostenible y poner en valor el patrimonio natural y patrimonial de Petén, podría ser una estrategia de desarrollo económico para esta tierra. Totalmente. Ahora, ¿qué producto turístico o qué productos voy a tener yo que desarrollar cuando el volumen de pasajeros aumenta? Ahí es que uno tiene que hacer una tarea un poquito más de investigación, ¿verdad? Yo creo que el capital es muy especulativo y lo primero que todo mundo pensaría es hotel y restaurante. Pero yo creo que eso es lo primero que se satura. Porque es lo más común, viene turistas, lo primero que voy a emprender son hoteles y restaurantes. Pero de repente ahí se crea una sobreoferta y de la nada pues hay más habitaciones que turistas que vengan. Entonces todo el mundo tiene que bajar sus precios y después eso se puede volver en algo que no sea tan rentable. Pero podría ser, o sea, al final es hacer el ejercicio. La otra que yo pensaría, por ejemplo, si mi cabeza comenzara ahorita, ¿y los hoteleros qué van a necesitar? Me pongo a ver yo todo acá, sábanas, tenedores, ¿qué cosas usan todo el tiempo? Bolsas plásticas. Y comienzas a la mente a quién está vendiendo bolsas plásticas acá. Cortinas tal vez con tallados. Tallados. Cosas, ¿verdad? Que usan todos los días. Servilletas. Claro. ¿Cuántos hoteles hay en Flores? 30. ¿Cuántas habitaciones hay? Si cada uno tiene 30 y hay 30, hay 1000 habitaciones ahí adentro. Y si todos los días usan bolsas plásticas, porque todos los días tienen que cambiar el bote de basura. Puchica. Son 1000 bolsas plásticas diarias. ¿Quién está vendiendo eso? Comienza la mente no, por eso no todo tiene que ir encajado, ¿verdad? A eso. ¿Quién está dando los tours? ¿De dónde se están suministrando? De tantas cosas, o sea, de pintura. ¿Quién les está haciendo sus mantenimientos? ¿Quién es el proveedor de aire acondicionado? ¿Quién hace las jardinizaciones? ¿De dónde compran las flores? ¿Quién es el proveedor de tomates? Solo ponete a pensar cuántas hamburguesas se venden allá adentro. ¿Quién está vendiendo el pan? ¿Quién está vendiendo las tortitas de carne? ¿Qué pasa si yo hago alimentos empacados y esos alimentos empacados los... ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde estudia toda la gente aquí que va a ir creando economía? Hay un colegio y hay otro. ¿Dónde está aprendiendo inglés la gente? Hay tutorías de matemáticas, hay tutorías de francés, en fin, la mente hay que ponerla a hacer un ejercicio y uno crea el producto. Por eso la primera etapa del emprendedor es crear el producto y que el mercado lo absorba. Ese es el reto inicial.
Sí, fíjate que no sé, pero mi mente ahorita sí, se friquea porque en realidad yo creo que, o sea, sí hay mucho que hacer, pero creo que hay algo importante que yo quiero recalcar ahí, es que el petenero tal vez se está enfocando únicamente, digamos, en un cierto nicho y no ve esa parte, digamos, de que el turista no viene solo al hotel. Y por eso es que lo que hablábamos hace ratitos de la agenda cultural, de que el turista viene muchas veces, pero no encuentra más que hacer. O sea, y viene a Flores y de Flores a Tikal, pero Petén no es solo Flores, ¿no? Aquí te pongo un negocio que yo haría mañana. Ok. Y te lo pongo que yo haría con 0 dinero. Ok. Y que me ganaría, hagamos la mate. Ok. Pues sí. Mira, si vos me preguntás de emprendimiento con 0 dinero, y te aseguro que podría hacer $1 millón en 10 años. Ok. Con 0 dinero. ¿Me lo creerías o no? Que yo lo haría y lo comenzaría a hacer mañana. En mi mente cabe. En mi mente cabe. Va, ponele, hagamos un ejercicio rápido. Ponele que en Flores hayan 30 hoteles. Ok. Y que hayan, por decirte algo, no tengo el dato exacto, habría que preguntar al Linguat, pero ponele que hayan 500 habitaciones. Habrían 1000 gerentes diarias ahí. ¿Qué pasaría si yo le vendo un tour turístico a 1 de cada 10? No, a 0.5 de cada 10. O sea, yo tendría que vender de esos 1000 turistas, si hay 500 habitaciones. De esos 1000 turistas, yo voy a hacer el ejercicio que le voy a vender únicamente al 5%. Le tengo que vender a 50 gentes diarias. Y les voy a vender, por ejemplo, un tour de ir a... Inventémonos un tour. O sea, te lo tienes que inventar. Ya. Pero digamos, inclusive en el mismo aquí, Flores. Aquí porque mismo. es a pie o caminando. Ok, perfecto. O puede ser un tour al Chechenal. O puede ser un tour aquí en el lago. O ir a pescar blanco. En fin, ahí. Pero digamos que te inventas un tour, inclusive gastronomía. O un tour caminando por la isla de Flores. Y vas a cobrar por eso $10. ¿Cuánto te sale? 500 ¿Qué? dólares. ¿Cuánto? Diario. Pero estamos hablando de 50 diarios, ¿va? Sí. Ahorita lo hicimos diario. Sí. Entonces estaría ganando $500 diarios. Va. Multiplícalo por 30. Son $15,000. Por 7 ¿qué? 8 creo que está. 117,000 quetzales. Y no hay riqueza para hacer. ¿Será que lo que falta no son ganas? Y sí. Va, hagámoslo más pesimista, pero a mí hay una fórmula que me gusta, la fórmula del interés compuesto. Ok. Que lo metes aquí, calculadora de interés compuesto. Sí, porque llevamos los azoteristas a pescar blanco. Si tú tienes $15,000, que digamos que te fuiste muy optimista, que sean, ¿cuánto es la cifra? Digamos que lo vamos a bajar a que vas a vender apenas 50 personas, que las tienes que vender en todo el día. Puedes vender 25 en la mañana y 25 en la tarde. O puedes venderlo en 3 turnos. De 12, 12 y 12. O de, ¿qué sería? 15, 15, 15. Y lo vas a vender a $5. O sea, lo bajamos a la mitad. Son $250 diarios. Son $7,500 al mes. Por 7.7 son 57,750. Hagamos un escenario más pesimista, que lo vas a vender a $3. Estás hablando que son $4,500 y son 34,000 quetzales al mes. Y lo único que necesitas es labia para andar echando ahí casaca. Y el petenero es casaquero. Va, ponele, ya llegaste a un número mínimo que son $4,500. Y lo vas a depositar de esos 4,500, vas a depositar 1,000, porque los otros 3,500 los vas a usar en tu costo de vida.
con un gran costo de vida que aquí en Petén con eso harías. Y vas a crecer en tu economía un 10% anual. O sea, vas a ir vendiendo 10% más todos los años. Porque de repente al año 1 ya de repente creaste no un tour, sino 2. ¿Verdad? Entonces digamos que vas a crecer a un 10% anual y lo vas a hacer por 20 años. Porque las cosas no ocurren de un día a otro. 25 años, pongámosle. ¿A cuánto llegas? Decirle en voz alta, porfa. 1.392.146. ¿Y con cuánto empezaste? Con 0. ¿Será que lo que no hace falta es actitud? Totalmente. Y yo creo que... ¿Querés hacer algo? No es que Voy a contar a los... Ponerle Es 30 que es- años. Ujú. Esta es la fórmula del interés compuesto que a mí me hizo pues bastante clic. 30 años, tenías 1.3, subiste 5 años únicamente. Bajo el mismo esquema que venías trabajando. 2.3. Si subes el crecimiento y te esfuerzas un poquito más y le subes a un 15%, en 30 años tendrías 7 millones de dólares. Y si lo subes a que vas a trabajar por 40 años porque empezaste a los 20, un patojo lo comenzó a hacer, llegaría a tener 33 millones de dólares. No solo cambias tu historia, sino que cambias la historia de tu familia, las generaciones. Las generaciones futuras. Sí. Y Por por eso eso Petén es el futuro. Sin contar las tips. El reto que yo creo que tenemos que hacer, y para esto no necesitas tener empresa. No. No necesitas tener empresa porque eso es un error. Nosotros tenemos que pensar en términos de rentabilidad. El dinero, su valor es crear rentabilidad. Si puede crear empleo, obviamente, muchísimo mejor, pero en la lógica del capital, porque el capital al final hay que entenderlo en su propia lógica, que es la generación de riqueza a través de la multiplicación de utilidades. Claro. En el sistema, que para algunos tal vez eso no sea tan bonito, pero en la lógica del capital esa es su razón de existir, multiplicarse. Y para multiplicarse él está viendo únicamente el rendimiento. ¿Cómo llega a ese rendimiento? Pues hay formas, o sea, lo puedes hacer de 1.001 formas. Claro. Legítimas idealmente, que ese es el fin, no hacerlo fuera de la legalidad. Pero en la legalidad hay 1.001 formas. Y lo puedes hacer, por ejemplo, yo siempre pensaba, el que no quiere emprender es porque no quiere. Y el que no quiere ser millonario es porque no quiere. Yo ahí te lo puse que con 0 llegas a Sí. 33 millones de dólares. En 40 años, obviamente. Claro. Y con un poquito de actitud, pero que se puede, ahí está la fórmula. Por eso Albert Einstein dijo, la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Quien lo entiende lo gana y quien no lo entiende lo pierde. Porque el beneficio del interés compuesto es la multiplicación de riqueza a través de la generación de riqueza que se crea sobre los intereses de los intereses de los intereses de los intereses de los intereses. O sea, en ese ejercicio que nosotros hicimos económico, esto fue lo que aportaron los intereses. Y esto fue lo que aportó esa mensualidad que vos ibas dando. Por ejemplo, si tú tienes 5,000 quetzales, compras una moto, le agregas valor, la pimpeas, digamos, la tuneas, como dirían por acá, y la vas a ir a vender a 7,000 quetzales. Vas a ganar 2,000 quetzales. En términos de rentabilidad, ¿cuánto es eso? 2,000 quetzales dividido 5,000 son 40%. Es un 40% de rentabilidad. Si tú tuvieras esos 5,000 quetzales en el banco,
el banco hoy en día te da un 3% o 4% si bien te va. Tú en ese ejercicio de comprar con 5,000 y revender a 7,000, te ganaste 40%. O sea, le ganaste 10 veces a lo que te daría el dinero en el banco. Si eso lo haces 3 veces al año, porque digamos para comprar una moto, primero la compras, la revendes en un periodo de 2 meses, inclusive lo pudieras hacer 5 veces al año, 5 veces por el 40%, multiplicaste tu capital en un 200%. Solo haciendo un pequeño ejercicio de compra y venta. Si le ganaste 2,000 y 2,000 los paraste haciendo 4 veces o 4 vueltas al año, multiplicaste tu dinero en 2,000 por 2,000 sería 8,000. Es decir, con 5,000 vos creaste 8,000. Duplicaste tu dinero casi. Si lo haces 5 veces, lo duplicas. La medida que tú haces más multiplicación de la capital, más rápido crece el cochinito. Y el efecto del interés compuesto cada vez se hace más grande. Sí. Lo que pasa es que llegas a cierto momento en donde crecer a esos volúmenes también ya es imposible. O sea, ya es, cada vez se vuelve más marginal, cuesta más. Pero al inicio todo el mundo puede. O sea, con 2,000 te compras si quieres Lo que hay que pensar es en términos de rentabilidad. Okay. No en términos del monto que voy a ganar. Y tengo que reinvertir mis utilidades forzosamente. Si tú reinviertes tus utilidades todos los meses y vas reinvirtiendo las utilidades sobre el capital ya generado, eso se va volviendo más grande. Y eso yo lo hablo en el libro que lo dijo Warren Buffett. La riqueza es el sacrificio del consumo presente. ¿Qué hace la gente? Se gana esos, por ejemplo, que fuera el caso, 5,000 quetzales de la moto, 2,000 quetzales de ganancia, recuperaría los 5,000 quetzales y los 2,000 se los va a tronar. Pero ahí es donde cabe el tema de la educación financiera. Esos 2,000 que tú te fuiste a tronar inventemos algo, un par de tenis, porque y así lo hace la gente, o en una tele. Sí. Va a gastarse en cosas que en realidad no necesita. Esos 2,000 debería de disciplinadamente renunciar a ese consumo de hoy, posponerlo para 20 años, y esos 5,000 ya no tener 5,000 para invertir, sino tener 7. Entonces ya no se compra una moto de 5, sino que se compra una moto de 7. Y con esos 7 vuelve a repetir el ejercicio. Compra una moto de 7, solo que esa vez ya no la venden en 7,000, sino ya la venden en 10,000. En 10,000. Vuelve a hacer el ejercicio, vuelve a recapturar el capital, ahora ya tiene 10. Vuelve a repetir, con 10, de 10 le sube 3, ya va en 13, vuelve a repetir y así se va eso. Lo que tiene el interés compuesto es de que en la medida que acumulas, los efectos de multiplicación cada vez son más grandes. Esa educación financiera no nos la enseña. A ese punto quería llegar. Tocaste 2 puntos importantes que quiero que los desmenucemos porque creo que lo que está pasando aquí a mí me está choqueando realmente. Sí. Y es que la gente tiene que renunciar al éxito inmediato. Yo creo que estamos contaminados del éxito inmediato. Yo quiero verme ya con ese carro nuevo. Yo quiero ya ir y presumirle a mis amigos que yo tengo ese carro nuevo. Que ese carro del año ya está conmigo. Pip, pip, vamos, echemos la vuelta. Ya ando más cómodo. Gracias, Monchito. Yo creo que la gente tiene que renunciar primero a eso. Pero ahora bien, ¿cómo renuncio a eso? Porque estoy contaminado completamente de eso. Porque acabamos de dar la fórmula de que es posible. Sí. ¿Verdad? Pero gracias. Ahora, ¿cómo renuncio? Primero, ¿cómo renuncio yo a eso? Y lo segundo es cómo yo, obviamente en los colegios no se da la educación financiera. Hasta aquí yo no lo entiendo por qué. Yo no lo entiendo. No comprendo por qué dentro del folleto de educación para los niños no está incluido el tema de educación financiera. Si es algo tan simple que lo acabamos de decir aquí en un podcast, pues. Entonces,
¿Cómo renuncio primero a eso desde tu criterio? ¿Cómo renuncia una persona al éxito inmediato? A decir, bueno, gané esos 2,000 quetzales, voy a comprarme ese par de tenis. ¿Cómo renuncio yo a eso? Y la otra parte es, ¿por qué no existe la educación financiera? Y cómo desde mi responsabilidad como padre, cómo la puedo ir integrando. Porque de ahí ese Petén es el futuro, pero estamos como que desmenuzando esto. ¿Va? Sí, porque digamos, Petén es el futuro cuando también se cree riqueza. Uh-huh. La fórmula para que los destinos se desarrollan son 2 componentes. Uh-huh. Ahorro y buena inversión de ese ahorro. Uh-huh. Genera el éxito económico de una sociedad. Así lo hizo Singapur o todas estas sociedades bastante avanzadas. Uh-huh. Por ejemplo, antes de pasar al punto del sacrificio del consumo presente, si tú inviertes con tu hijo 1,000 quetzales al mes, que tampoco estamos hablando de cantidades estratosféricas que son inalcanzables, digamos. A veces vamos a la pizza y nos gastamos 450 en un fin de semana. Sí, así es. Va, 1,000 quetzales al mes, todos los meses, a esa misma tasa que te había dicho yo, la bolsa de valores, que es normalmente el estándar que ponen todos para poder ver cuánto podría ser una tasa de crecimiento interesante. Normalmente ha crecido entre depende, ¿va? Un 8%, pero si quieres ser un poco más agresivo puedes lograr un 12%. O sea, si te metes 15%. Pero hay negocios que pueden generar eso. Pongámosle que sea un 12%. Y lo haces por 25 años, 1,000 quetzales. A esa misma tasa son 2 millones de quetzales. Invertiste 1,000 quetzales todos los meses, por 25 años llegaste a una cifra de 2 millones de quetzales. Ya es un patrimonio importante. Yo creo que para responder la pregunta número 1 es porque la gente a veces no ha entendido cómo se crea riqueza. Hay que enseñar cómo se crea la riqueza. La riqueza es un número matemático que hay que saber entenderlo. Y una vez entiendes cómo funciona el jueguito pues solo es multiplicarlo. Entonces, cuando lo entiendes, vendría la pregunta número 2. Dices, si yo me compro ese carro hoy, renuncio a la posibilidad de que digamos, patrimonio futuro que voy a crear sea menor. Entonces, no le voy a dar mucho combustible a esto para que crezca. Y vendría una pregunta que yo me haría desde el autoconocimiento, decir, ¿verdaderamente yo necesito ese carro? O sea, ¿verdaderamente necesito la Lexus que está ahí aquí en este lugar? Y no tengo nada en contra de la marca porque es muy linda y todos los carros son preciosos. Claro. Pero ¿verdaderamente lo necesito? O sea, ¿verdaderamente me va a llenar eso? ¿Verdaderamente va a ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor guatemalteco? ¿O solo lo estoy haciendo para chilerear e ir a traer a la traida ahí en Santa Elena para que diga a este cuate que interesante? Y a veces las compras vienen por esas motivaciones tan absurdas de que fulanito de tal se imaginó yendo a traer a la patoja una vez y se metió en una deuda que va a tener que pagar en 20 años para ir a traer una vez. El otro día la chava le dijo, mira, muchas gracias, y ahí lo dejó y bien clavado con el carro. Las compras impulsivas obedecen a que nosotros a veces normalmente por dentro estamos con niveles altos de ansiedad. Entonces reaccionamos porque pensamos que el mundo externo nos va a compensar el vacío que tenemos dentro. ¿Va? Nuevamente, las compras o los bienes que vamos a ir a adquirir, pensamos que nos van a llenar un vacío que solo lo llena el autoconocimiento. Un carro, tú piensas que lo vas a comprar y que eso te va a llenar y que te va a hacer mejor persona, y no, las riquezas no están diseñadas para hacerte mejor persona. O sea, no es el diseño natural de la riqueza hacerte mejor persona. Ser mejor persona solo lo puedes hacer tú con tus actos, y para eso no se necesita dinero. Entonces, esto está fuerte. Sí, dices, yo no necesito la riqueza. Por eso dice el dicho, más rico es quien menos necesita, porque se libera de todo ese mundo del mercadeo que te está
motivando a que consumas, 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 y te crea la idealización de que tú en el consumo te vuelves mejor. Y el diseño natural de la vida no es ese. El diseño natural de la vida es la felicidad que se genera de adentro. Entonces, yo te digo, y a mí ya no me motiva, digo yo, qué estúpido. O sea, yo pensar que me voy a gastar miles de quetzales para andar en una nave ahí solo para que digan que... No, es medio tonto, ¿no? Sí, es fuerte. O en un reloj, que la gente he visto que se pone a veces que 3,000, que 4,000 y solo para que miren mucho a mí. ¿Por qué? Porque tienen tanta inseguridad interna. Que lo que no han trabajado es la inseguridad y creen de que chilereando un reloj o unos tenis o algo, la gente los va a validar, y son las motivaciones incorrectas. Cuando uno está satisfecho con uno mismo, tú ya no necesitas que los bienes materiales te adornen, tú adornas a ellos. Las riquezas no están diseñadas para que te posean, están diseñadas para que tú las poseas. No al opuesto, ¿va? Porque el día que ellas te poseen a ti, te perdiste. Porque entonces vas a estar actuando desde la carencia. Y las riquezas no están diseñadas para llenarte el espíritu. Entonces el día de mañana te compras esa mega nave y te dura la satisfacción una semana y ya, pum, vas a ir a buscar la otra. Claro. Y después ya no es la casa y mi amor, fíjate que no sé qué. Y después ya no solo quedaste con esta deuda y después con la otra y después te dura otra semana bien y después siempre estás en esa búsqueda porque eso no se termina. Por eso ves a los más millonarios del mundo, están como en una... La riqueza no es el camino para la felicidad, es solo es un vehículo de reto personal, de impacto, de retarte, de ver hasta dónde puedes llegar con como tus una capacidades. Carrera universitaria. Como una carrera universitaria. Es decir, yo quiero ese título y... Claro. Pero no es que eso me va a hacer mejor persona, yo ya soy mejor persona. Yo ya soy mejor persona, yo no necesito... O sea, la riqueza ya está en mí, pues. No hay necesidad, o sea, no es el fin eso. Y te lo dice alguien que pues tal vez no tenga una compañía tan grande comparada con estas empresas grandes del mundo, de Estados Unidos, pero sí he hablado con algunas personas que tienen estas escalas empresariales y te dicen lo mismo. Te dicen, papito, por aquí no, tampoco hay nada, pues, o sea. Ahí una vez, sí es. Ajá, ya una vez tienes tu carro, te dicen tu mega... pues lugar donde vives y ahí para de contar. Ya tienes que empezar a vivir. Ya tienes que empezar a vivir. Entonces lo que ocurre, digamos, con esta gente que pone la riqueza como primer punto de partida es de que se meten tanto en construir riqueza económica que luego se dan cuenta de que dejaron atrás su familia y están divorciados, con depresión, con faltas a la salud. Entonces es como un equilibrio. O sea, a ver, a mí me gusta el reto también financiero, no lo puedo negar, que soy empresario y me encanta la actividad empresarial porque a mí eso me llena como de reto. Es un reto. Claro, es donde te mueves, ¿no? Es un reto y me encantan los números, ya viste, me encanta el mundo de las posibilidades. Claro. Me encanta el mundo de poder yo crear con mi vida cosas que yo nunca imaginé, porque para mí es como un reto de posibilidades. Yo lo veo como un juego. Es un juego de Nintendo. O sea, te divierte hacerlo, o sea, lo disfrutas. Me divierte. No te estresa. No. Pero es un juego de diversión. Y solo es ver, ¿y qué hago con esto? Y ahora con esto, ¿cómo lo muevo? Y comienzas, es un niño divirtiéndose jugando un Ferrari. O sea, pero un juego de Nintendo. Así me divierto yo creando empresas. Pero no lo hago por dinero, es solo porque me entretiene. Porque el dinero ni siquiera me lo gasto. O sea, solo lo reparto o ni siquiera tengo tampoco tanto, pero me gusta ayudar y me gusta multiplicar y me gusta probarme. O sea, eso. O sea, tampoco te digo, yo no aspiro a tener una mansión. ¿Qué? ¿Para qué?
O sea, ¿quién te vendió esa idea? Yo no quiero tener una mansión así de 2,000 metros cuadrados y si lo que necesito es mi cama para dormirme, una sala y un lugar donde cocinar, mis huevitos, frijolitos y... O sea, verdaderamente, yo no necesito un Ferrari para ser feliz. Y tengo un montón de conocidos que en eso andan metidos, en ese desgaste y después los ves endeudados y con un montón de ansiedad, sufriendo por el carro que no pueden ni pagar. Es un poco absurdo. ¿Cómo? Sí. Me quedo así choqueado. ¿Sabes qué? Lo que está pasando es que voy para la página 39, pero no te decía cómo me voy a disfrutar después de esa plática las otras páginas del libro. A ver, te digo, yo pasé por esas etapas. No quiero que se entienda de que te habla alguien que no lo vivió. Claro. Yo pasé por las etapas, y te lo digo así francamente, del alcoholismo. Sí, lo pude leer. ¿Verdad? Yo pasaba ahí metido, no por nada, ahí nos divertimos, que siempre decimos de que Flores es la isla más grande del mundo, porque los que somos de Flores, ahí adentro es bien fácil también perderte, ¿va? En esas avenidas y en esos rincones y con todo lo que Flores tiene para ofrecer. Bueno, pero también para quien no lo sabe llevar de una manera equilibrada, puedes meterte en un precipicio de adicción, que yo lo viví. ¿Viviste una transformación? Claro, o sea, yo tuve problemas con el alcohol, no lo pude manejar. Y ni modo, pues, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, me ganó. Esa guerra la perdí completamente. Okay. Y gracias a Dios, pues, porque también uno no es perfecto. O sea, viví también una etapa donde tuve mucha depresión y mucha ansiedad y mucha baja estima de mí mismo, producto de la misma adicción, creo yo, que generé hacia mí mismo pensamientos de inferioridad y como que yo me sentía muy mal conmigo mismo. Y yo sí caí en la compra compulsiva. Okay. Y sí caí en esas compritas de marquitas y de todo eso. Hoy en día yo te digo, yo me he visto solo con t-shirt negra, es parte ya de lo que yo ya no pienso en qué ponerme. O sea, yo me compro playeras de 40 pesos y eso es lo que yo uso todos los días. Me pongo una playera de 40 pesos y con eso salgo. Ya no estoy yo pensando que marquitas, que Tommy, que esto y que Náutica. Antes sí estaba metido un poquito en ese jueguito y te lo admito. Por eso hablas con propiedad, porque pasaste por esas etapas. Pasé por comprarme ese reloj también. O sea, ese reloj que a veces yo pensaba que me iba a hacer feliz y que me iba a hacerme sentir superior frente a los cuates o cosas así, y me di cuenta que también al tenerlo no iba por ahí. Todo eso que te estoy hablando es porque yo lo viví y yo lo hice. También pensaba que el mundo de las traidas era el camino y tampoco es el camino. El mundo de la parranda era el camino y tampoco es el camino. El mundo de las compras era el camino y tampoco es el camino. Y el mundo de la empresa, que también ya lo viví, ahí hice pues algún tipo de emprendimiento, uno que otro exitoso, y tampoco me generó felicidad. Mira todo lo que te digo ahí y todas esas cosas que ya viví, que supuestamente la cultura me había enseñado que era el camino de la felicidad, y no es eso. La felicidad, llegué a la conclusión final que el camino para la felicidad es una decisión interna. No necesitas todo esto para ser feliz. Lamentablemente, pues lo tienes que vivir. Tienes que pasar por ahí. Y tienes que pasar por ahí porque es un poco difícil de... Solo verlo de lejos y entenderlo. De entenderlo, ¿verdad? Es un poco difícil, la gente hasta que no lo vivan a veces no lo van a sentir porque dicen, aquel porque ya lo vivió y todo eso. Pero es que es curioso. Quiero hacer un paréntesis en el tema del alcoholismo porque pues yo creo que te das cuenta, siempre hay como que esa historia ahí, pero tú lograste salir, pero hay gente que no lo logra. O sea, si yo te pregunto qué fue lo más difícil que pasaste en esa etapa. Es un cambio de mentalidad. Porque tampoco el alcoholismo tiene fases. Está el alcoholismo
temprano, el alcoholismo social, el alcoholismo crónico, que es cuando ya estás nivel que te quedas tirado en todas las calles. Ese es el crónico, digamos. Pero la enfermedad es una enfermedad progresiva que va empezando desde su edad temprana y termina en la etapa crónica. Que la etapa crónica termina ya sea o en la cárcel, en la muerte o en un hospital. Claro. Eso es como lo que la experiencia dice. Yo cuando iba en la fase social, comencé a identificar que cada vez mi nivel de consumo iba en aumento. Sin darme cuenta. Cuando traje ese pensamiento a la conciencia y me di cuenta que ya me estaba pasando bastante tiempo socialmente tomando en muchas reuniones, cumpleaños y todo eso, porque tampoco era que yo quedara tirado y no, o sea, nunca era eso. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo, dije, si yo continúo esta vida, lo que me espera es eso, porque me di cuenta del aumento. Viste hacia adentro. Viste hacia adentro. Entonces yo dije, 1, si yo no hago un correcto stop acá, lo que me espera es eso que viene. Y 2, otra cosa fue, si yo lo que quiero lograr es un petén del futuro, junto con todos los peteneros, yo necesito estar 100% metido. Presente, sin goma. Y sin ruido mental. ¿Por qué? Porque como venía yo de una conducta social de hábitos en donde el lunes y el martes ya estaba pensando qué iba a hacer el jueves y viernes, sí ocupaba en mi mente una importante cantidad de materia gris, el factor de qué iba a hacer yo el viernes y sábado para ver dónde me echaba los tragos con los cuates. Y luego sí pasaba un domingo, lunes y martes con un pequeño lamento de lo que había hecho. Goma mental. Una goma mental. No porque haya hecho un clavo, sino porque yo sabía de que esa como falta de... Estaba mal porque yo tenía un propósito que cumplir en mi vida y porque también me sentía energéticamente un poco descompensado porque estaba desvelado y seguramente con un poco de malestar estomacal y físico. Entonces dije yo, algo me dijo una voz, por eso el libro 37, porque yo a los 30 y... ¿qué fue? Como a los 32, 33 años yo recibí como un mensaje sobrenatural de si tú dejas eso, yo te prometo esto. Pero tenés que entregarlo, ¿va? Y yo dije ese 23 de septiembre de 2023, yo dije, bueno, Diosito, si tú eso es lo que tú quieres de mí, porque es lo que me estás pidiendo para que yo logre mis sueños y para que yo vea lo que tú tienes diseñado para mí, eso es lo que tú verdaderamente quieres. Aquí está. ¿Cómo fue ese momento? Me recuerdo que vi la serie esta de Michael Jordan, el 23, ¿cómo se llama? La que está en Netflix, no recuerdo cómo se llama ahorita. No, Last no Dance la he visto. o algo así, que es cuando él... El último baile. El último baile. Y el 23 era un 23, o sea, estaba solo viendo tele. Un cacho de goma, ¿va? Del día anterior, que habíamos parrandeado con los cuates y solo se sentía así un cachito golpeado. Y otra vez con esas sensaciones de culpa y todo eso. Y solo miro el teléfono y era 23 de septiembre de 2023, o sea, el 23 doblemente repetido, ¿va? Y Michael Jordan dice, si ustedes quieren algo verdaderamente, tienen que hacer sacrificios, dejar esas cosas que a veces les duele dejar para comprometerse con lo que un día van a tener, pero tienen que hacer sacrificios. Y a esta señal, sumada a un montón de señales más que había tenido antes, ¿va? Y yo dije, bueno, se llegó el momento, pues. Hice un ritual, porque yo creo que también hay que hacer esos actos como de rituales para que es la inteligencia espiritual. El cerebro procese. Creo que tenía un six-pack de chelas en la refri y todo eso. Lo agarré. Lo fui a tirar al basurero. Y botellas de vino, lo que estaba ahí en mi casa, todo lo agarré. Y habían cosas llenas, pues. O sea, de repente que una de whisky llena o algo así que te habían regalado para el cumpleaños. Era tirar todo eso a la basura. Y quiera que no,
decís, ala, ¿cómo va a tirar esto? No, hombre, el otro fin o se la voy a regalar a alguien. Pero dije, no voy a regalar maldición, pues. O sea, no le voy a regalar a alguien una botella de guaro para que se vaya a poner bien bolo y quién sabe qué. No, eso va un poquito en contra de mis principios. Así que yo agarré todo, las tiré y dije, No hasta más. aquí. No fui a grupo ni nada, solo fue una decisión interna. Las primeras, y me metí a investigar. A partir de ese día dije, bueno, si voy a hacer esto, el camino, me voy a preparar. Me metí a ver en YouTube cuáles iban a ser las fases que iba a transitar. Me recuerdo que llamé a un coach de alcoholismo en internet y le pedí un poquito de consejo cómo yo debería de abordar esta situación. Me metí a leer un libro que se llama Sober Curiosity, que eran 90 días de sobriedad. Cómo iba yo a llevar la sobriedad viviéndola, porque cuando llevas como 60 días, normalmente te viene como que nuevamente la gana de volver a la sed alcohólica. La recaída. La recaída, porque ya comienzas a tener un montón de energía que no sabías que tenías. Yo me echaba una vez los tragos y me los eché desde los 15 hasta los 32 años, 33 años. Casi 20 años en consumo. Todos los fines. Al menos para celebrar o esa que todos los viernes es viernes, ¿va? Entonces, los primeros 2 meses fueron completamente nuevos porque yo nunca había dejado de tomar por largos periodos de tiempo. Entonces comencé a tener un montón de ansiedades feas. No podía dormir, sentía que me volvía loco. Entonces fue un momento duro, pues. O sea, tenía yo que irme a dar vueltas en el tráfico, agarrar mi carro, me iba a dar una vuelta. Para poder controlar un poco. Soltar un poco, agarraba mis tenis y me iba a correr, porque sentía como que me habían metido combustible y solo estaba como con mucha energía. Eso se llama euforia. Okay. Donde estás sumamente descompensado energéticamente, ¿verdad? Porque subiste la energía. Entonces me tocó aprender a gobernar la euforia. Y ahí mucha meditación, mucha respiración, mucha introspección, ¿verdad? Y así poquito a poco, a los 6 meses, otra sensación. Y así poquito a poco, pero llega un momento que se te va quitando las ganas. Un día ya ni me recuerdo, o sea, me ¿Y no tuviste ninguna recaída? O sea, no, literalmente. No. Ok. Nada. Ganas me dan, claro, no te lo voy a negar. Pero estás totalmente libre. Pero estoy con mi objetivo claro. Y la vida, yo creo que el demonio y todas las fuerzas oscuras existen. Y te van puyando, ¿va? Las tentaciones llegan. Hoy, por ejemplo, ahí todo el mundo echándose las chelas en un barquito ahí que fuimos a... ¿Vos crees que no dan ganas? No. Pero aprendes a navegar sobre esa... Y la gente te aprende a respetar. Y te dicen, que él no toma mucho. Bueno, lo respeto. Al inicio es que cuesta. Claro. Después se va volviendo un poquito más complicado. Pero es parte del camino. Yo entendí también de que Dios le da responsabilidades grandes a aquellos que están dispuestos a asumir sacrificios grandes. Porque yo dije, si yo quiero llevar mi vida a mi desempeño máximo y a cargar con responsabilidades grandes, tengo que llevar mi carácter hasta donde pueda. Y digamos, un día típico mío, no quiero decirte, pero para mí es algo natural. Hoy, por ejemplo, hoy que vine de Guate, yo me levanté a las 2. 2 de la mañana. De 2 a 4 leí un libro. Ok. Y me iba a ir al gimnasio, pero dije las 2 también muy engasada. A las 4 me fui al aeropuerto. A las 5 me monté en el avión, me leí otras 20 páginas y escuché un podcast. Vine aquí a las 7, desayuné claras de huevo y algo saludable. Fui a hacer todo el caminamiento. Mira, hoy ya van 600 calorías.
solo activo. Regresé, comí sano. No comí frituras, no comí harinas, no comí nada que vaya a elevar mi sensación corporal de saturación, frituras y todo eso. Vine acá, pues sostuvimos una reunión de trabajo. Ahorita estamos aquí conversando. Me iré a dormir. Todavía tal vez leeré o miraré correos un poquito más. Mañana a las 5 de la mañana estoy en el gimnasio. Y así. Es un día que empieza a las 4 y termina a las 6, 7 de la noche. Y así lo llevo viviendo por los últimos 1000 días. Wow. Ese precio es que muchos no pagan. Y después te acusan y te dicen, mira, pero ¿por qué estás logrando lo que estás logrando? Pero es que no saben lo que estás pagando. Yo no tengo vida casi que social de distracción, ¿no? Estoy metido en mi familia, el propósito y el trabajo. Cansa. Pero Claro. la misión es grande. Claro. Encontraste el propósito y creo que eso es lo que te mueve. La misión es grande y esto está apenas empezando. ¿Cuáles son tus no negociables En en tu vida que decís, esto no lo cambio? Mira, normalmente cuando viene un negocio o una decisión que yo tengo que tomar, pues tengo unos 3 filtros, te diría yo. Esto me edifica, Uh-huh. o sea, me hace mejor persona. Ok. Contribuye a los demás, o sea, si con lo que yo voy a hacer voy a generar impacto positivo en los demás. Uh-huh. Y si eso me propulsa o me progresa junto a mí, Ujú. con mi familia. Ok. Check, check, check. O sea, si hay algo que se traba o algo que yo miro un poquito medio que no tiene mucha Uh-huh. claridad, Uh-huh. no voy. O sea, sí me dejo guiar por el instinto. Ok. Y le pido mucho a Dios. Hoy también me venía escuchando una alabanza de Dios. Pongo a observar así. Y en las noches también. Yo creo que Dios es al final la guía más sabia. Claro. Y busco por todos lados. O sea, no me caso con una... Observas mucho el entorno Sí, y... o sea, yo creo en la espiritualidad, no tanto en la religión. Uh-huh. Pero a ver, el mensaje al final es vivir la vida al máximo. Sin tanto rollo y no complicarse tanto. No estarle buscando tampoco tanta... El camino va arreglando las cosas. Claro. Solo hay que fluir y dejarse ir. Ese es el final más... A veces es más complejo lo que hacemos en la mente que al final solo actuar y Uh-huh. fluir. Y eso que hagas, hacelo con pasión. Uh-huh. La pasión al final es un elemento tan fácil, pero tan difícil a veces de hacer. Eso que te dije yo, a mí me sale ya natural. O sea, ¿a quiénes les parece Ya es parte que de estoy tu sistema. loco? Por 2. Me dicen, vos estás loco, o sea, ¿qué es eso que te levanta? Eso sí, me dormí a las 6 de la tarde ayer, pero es que, Claro. ¿para quiénes vos estás loco? Tal vez un poquito, así. Tal vez sí. Pero sí es vivirlo al máximo. Hoy vine acá y Claro. hoy vine porque quería también estar aquí, no solo en tu podcast, obviamente, Claro. pero también la razón principal era porque estoy en el propósito, metido. Uh-huh. Y mañana a Guate a una reunión para el propósito, porque mi meta es hacer un escarete aquí en Petén. Wow. Eso es algo grande. Ja. Pero ya te enseñé la fórmula, ahí vamos a ir viendo cómo le llegamos. Sí. Creo que Quisiera hacer un parque que sea la segunda visitación más importante de Centroamérica después de Tikal. Y mañana me voy a poner a hacer el ejercicio financiero para ver cómo le voy a entrar. no vas a lograr. Voy a intentar. Creo que estás Voy a intentar. lo suficientemente loco para lograrlo. Sí. Yo sé que sí. Sí. No, la verdad que créeme que estoy
No sé, venía con una expectativa del podcast, pero me voy, no sé, diferente. Te agradezco de verdad por aportar eso y definitivamente creo que Petén es el futuro y te digo, creo que todos los P17 deberíamos de creerlo. Tenemos que creerlo. Porque yo conozco gente petenera que no conoce Tikal. Y, o sea, te digo, eso es literal. O sea, conocen otros lugares, pero nunca han ido a Tikal. No tienen ni idea ni cómo llegar. Entonces, creo que es importante lo que hablamos. Y pues mi intención del podcast no es solamente que sea información. Creo que nos estás dando muchísimo. Y a todos los mutantes de mi comunidad les digo, sí se puede cambiar. Si ya saliste de la situación difícil, ok, perdiste un negocio, pero ya te sientes mejor, hay otro camino hacia donde ir, hay otro nivel hacia donde ir. Y es esto de lo que hablamos. Puedes crear cosas, puedes hacer cosas. Pero para poder crear y hacer algo distinto tienes que estar un poco... Hay que estar un poco loco. Sí, hay que creerla. O sea, te la tienes que creer que sí es posible. Importantísimo lo que me dijiste, que no es a 1 año, a 2 años. Aléjate del éxito inmediato. Eso te traiciona. Tienes que controlar esas emociones. Y creo que tú eres un experto en controlar la ansiedad y de querer tener algo. O sea, que creo que tienes esa convicción. Entonces creo que es súper importante desarrollarlo. Y ahora entiendo por qué Tiquín, ahora entiendo por qué yo amo Petén, ahora entiendo por qué Petén es el futuro, ahora entiendo tu libro. O sea, al final estás en el punto del que estás aportando. Y indudablemente tu riqueza se va a multiplicar no sé cuánto porque ya no estás enfocado en eso. Sí, te digo, mi único, digamos, bien así que yo te digo y lo digo así con franqueza, la única cosa que a mí sí me gustaría tener económicamente es un avión. Un avión. ¿Por qué? Ah, qué rico. Es lo único, o sea, lo único. Aquí, por eso aquí tengo uno, mira. A ver. Pues digo, ¿por qué? No tienen que ver. Sí. Yo lo veo y ahí digo, bueno. ¿Por qué lo tienes en la pantalla? Para recordarme todos los días. ¡Exacto! Sí. Es que cuando quieres algo lo visualizas y lo tienes que ver. Y sabes que hay ideas bien cosas bien locas que me han pasado. Que lo veo en la vida real constantemente. Sí, lo empiezas a ver. Lo empiezo a ver, o sea, yo lo puse ahí, te lo digo, lo pongo ahí medio en joda y lo digo no por vanidad. ¿Qué modelo es? Sino, es un Gulfstream. Es un Gulfstream. Este es un 650 ER que es de largo alcance, ¿verdad? O sea, me fui de una vez a la... Sí. Pero es que... así es, y lo digo porque fíjate, Milton, que yo he visto que cuando uno dice las cosas, como que algo pasa a vos y de repente alguien te copia la idea o de repente alguien ve el podcast y dice, vos mira, te voy a dar una vuelta en el mío. Ojalá. Pero las cosas así pasan. Lo que pasa es que empezás a autosabotearte. Sí. Y mira, y aquí voy a reforzarte algo espiritual porque tú eres espiritual y yo me considero una persona muy espiritual. Dice, ¿cómo hizo Dios el universo? ¿Cómo nos creó Dios? ¿Con sus manos? ¿Cómo creó Dios el universo? ¿Con sus manos o con sus declaraciones? Eso se lo escuché a Alex Day. Dice, Dios lo hizo con sus declaraciones. Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz con sus declaraciones. Y si Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, quiere decir que nuestras declaraciones también tienen el mismo poder. Y por eso es que te pasa, ¿no? Por ejemplo, las mujeres embarazadas, cuando no están embarazadas no miran mujeres embarazadas, pero cuando ellas están embarazadas empiezan a ver mujeres embarazadas por todos lados. Yo me encanta el carro que lo tengo como meta, es la Ford Ranger Raptor. Okay. Me encanta ese carro.
Y es increíble, pero ya me invitaron a 2 clases de manejo de la porra. Pero lucharlo, o sea, se vale, Sí. se vale, pero es saber que eso no te va a volver tampoco obsesivo en si se da y disfrutarlo y manejarlo. No es algo que te quita el sueño, que te mata. Yo te digo por qué es esto del avión, es porque genuinamente me encantaría agarrar mañana e irme a Madrid o quién sabe dónde, o aquí a México, poder disponer de mi libertad de tiempo en poder ir a donde a mí la vida, pues el momento... Te dejo esto y te voy a compartir un video porque no sé cómo se llama, pero es de no sé si es alemán, es gringo, no sé qué es, pero él sube videos. En la cochera de su casa tiene un avión. Ajá. Entonces los videos que él comparte están en la cocina y de pronto le dice a la esposa, vamos a Italia mañana. Imagínate eso. Y le dice, niños, Italia. Y todos, sí, papá. Bueno, y al otro día en la mañana, bueno, no sé qué hacen la planeación de dónde van a ir y todo. Y el otro día en la mañana agarran toda su maleta, tiene un bebecito, van y con el niño, como tiene como unos 10 años, le ayuda al papá a sacar el avión del garage. Se suben y Se van. a las 2-3 horas ya están en Italia. Se van a México. Entonces, pero... Sí. Y como sé que estamos ahí, pero como última reflexión, yo para poder llegar a tener esto, yo dije, bueno, obviamente aquí me fui un poquito arriba. Claro. Pero las cosas no están diseñadas para tenerlas. Con el hecho de alquilarlo, digo yo también, de una u otra manera, no tienes por qué poseerlo para poder disfrutarlo. Claro. Pero yo lo que hice es, si esto es lo que yo quiero alcanzar en la vida, esto ya se vuelve un poquito más complejo y creo que eso pudiera ser caso de otro podcast, pero es algo que yo he querido veniendo a hacer aquí en Petén, primero Dios lo haga, que es un seminario de formación económica y de cómo se crea, digamos, los sueños desde la planeación financiera. Okay. Entonces yo todos los días, como te digo, como estoy un poco loco y estoy un poco obsesionado con el mundo de las posibilidades, sano, tampoco te digo que me sobrepaso, y ahí puedas ver el libro en el capítulo 1, que es una monumento de Efraín Recinos que habla del equilibrio. Pero yo lo que hago es, con la fórmula del interés compuesto, que yo empecé con poquito, dije, bueno, yo voy a comenzar a mover mi capital desde que tengo, eso lo comencé a hacer hace 2 años. Y le puse indicadores para ver, me lo propuse la meta que en 30 años lo voy a tener. Tengo 38 años. Si Dios me regala la vida, lo voy a tener a los 68 o 70 años. Imagínate que dice la vida que vive uno como hasta los 85, me lo va a poder disfrutar unos 15 con mis nietos. Pero mira hasta dónde estoy tirando la meta. O sea, es una meta que yo me propuse tenerlo en los 70 años. Entonces hice mi Excel con los flujos de caja proyectados desde hoy hasta 70 años. Y cómo debería de ir multiplicando ese patrimonio, que en mi caso pues lo puedo hacer en la bolsa de valores o estoy viendo mecanismos para poder hacerlo hasta los 75 años. Te digo, ahorita no me alcanza, pero ni para una llanta, creo yo, pero la fórmula es muy sabia. Por supuesto. Y esperemos que se cumpla, pues, y si no, pues no pasa nada, pero eso te da dirección. Me da dirección. Te da energía. Y me da energía. Todos los días. Y me da menos rumbo, ¿va? Claro. Y una intención por la cual luchar. Por eso la Biblia también dice, Dios bendice los planes, dice. Tú tienes que hacer un plan, o sea, no puedes ir solo a Dios bendice los planes, porque planes de bien tengo para ti. Pero tienes que tener un plan y un rumbo. Así que hay que echarle ganas, pero hay que poner uno de su parte. Las cosas no pasan solas. Claro. Ya para ir culminando, Luis Pedro, te quiero hacer 2 preguntas. Porque sos una persona de introspección. Y eso a mí me encanta porque siempre lo digo, no solo somos un costal de huesos caminando por ahí, hay muchas cosas que nos componen. Y la primera es, pero quiero que seas bastante profundo porque creo que es importante. ¿Cómo te gustaría que ser recordado? ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde?
Sí, recuerdo que una vez, no recuerdo en dónde fue exactamente, pero apareció un mensaje en el carro, no recuerdo, alguien me lo dejó. Decía, naciste para transformar una nación. Okay. Eso me gustaría que dijera mi placa. Un hombre que nació y transformó una nación. Idealmente, ¿por qué no? Pues un país, ¿verdad? Okay. Que algo que la vida me regaló de estar aquí presente en este espacio terrenal, usé ese tiempo para transformar Guatemala. Y veremos posiblemente sea Xcaret, posiblemente sea algún esfuerzo empresarial o quién sabe qué. Yo estoy buscando el juego de las posibilidades y pidiéndole a Dios que me guíe constantemente en el camino. Okay. Y me estoy dejando sorprender todos los días. Porque todos los días, dice la misma Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana. Okay. Y no dejo de luchar. Y que me sorprenda la vida en el camino, yo haré mi parte. Pero no me estoy quedando con nada. Todo lo que yo siento que tengo que hacer, lo hago. No te quedas. No me quedo con Te nada. vacías Me todo vacía el tiempo. todo. Okay. Y eso incluye, y es algo que yo creo en la ley de la siembra y la cosecha. Si yo siento algo que tengo que sembrar o algo que yo tengo que hacer, lo suelto también. Okay. Si tengo algo en la billetera o algo me da y algo me dice, mira, dalo. Okay. Y la siguiente pregunta. La otra es, si tuviera la oportunidad de estar con Dios así, de frente, que tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta, teniendo la certeza completa que te la va a contestar, ¿qué le preguntarías? Yo creo que le preguntaría, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Dame la instrucción clara, o sea, Con números si es posible. ajá, dime qué quieres que haga. Yo estoy aquí para obedecerte. Vamos a... Wow. Sí, dime qué quieres que haga. Soy tu siervo fiel, va. Ya, para culminar, ahí están los mutantes en esa cámara y quiero que termines el podcast con algo que te salga del corazón para ellos y que los veas. Oh, gracias mutantes, gracias peteneros, gracias amigos por compartir este espacio tan bonito aquí con nosotros. Gracias a Milton, gracias aquí a su equipo. Conversamos largo, tendido, sabroso. Es rico así cuando no se siente el tiempo y eso quiere decir de que fue una conversación bonita, fluida, edificante. Espero que estos aprendizajes que la vida me ha humildemente enseñado sean de bendición para ustedes, para toda la comunidad. No quiere decir de que yo tenga la razón, duden todo lo que yo inclusive diga, porque esa es una posibilidad para la vida, dudar, cuestionarse, porque esa duda y esa cuestión es la que los llevará a ustedes grandes. Y esa duda que hoy en día tengan la conviertan en acción y que ustedes en base a sus propias metas y a sus propios objetivos y a sus propias acciones llenen este mundo de posibilidades. Vivimos en un mundo de posibilidades infinitas, en un juego infinito, el cual nosotros podemos jugar y multiplicar si creemos en nosotros mismos. Y espero que este mensaje de bendición, de amor, de cariño de un guatemalteco común y corriente los alimente y los motive a ser mejores. Porque si todos lo hacemos y todos los guatemaltecos luchamos en ese sentido por transformar nuestro país, por transformar nuestra Guatemala, por transformar nuestras familias, nuestros vecindarios, este país explota y este país despega. Y por eso mismo, Petén es el futuro. Buena onda. Gracias, Milton. Buena onda. Gracias a ti, Omar.